Que la gracia y la paz de nuestro amado Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo sigan abundando cada vez más en el corazón de la iglesia. El Señor siempre ha sido bueno con nosotros, ya ha sido bueno por habernos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y quiere que podamos cumplir su voluntad, que es que seamos colocados en una posición de hijos maduros. Y el Espíritu Santo está trabajando en cada corazón sobre la faz de la tierra para llevar a cabo aquello que se propuso nuestro Dios en la eternidad, que es colocarnos en una filiación entre el Padre y el Hijo, para que como hijos maduros disfrutemos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, en la reunión anterior empezamos unas consideraciones muy breves, muy panorámicas acerca de la neumatología, acerca del tratado, acerca del Espíritu Santo, donde vimos que creemos nosotros que en algunos lugares y en algunos sectores del cristianismo han relegado a un lugar muy inferior a la persona del Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a considerar en estos días van a ser una panorámica breve, no va a ser exhaustiva, acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Dijimos en la reunión anterior que una de las particularidades del ministerio de Jesucristo público, cuando empieza a partir de los 30 años, es cuando el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero el escritor nos ilustra la manera como percibió las cosas, para que nosotros podamos entender el carácter en parte del Espíritu Santo. Y a partir de ahí nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio público, ¿sí? Y lo más importante, uno de los aspectos más importantes de la obra de Jesucristo es su dependencia total al Espíritu Santo. ¿Era Dios? Amén, por supuesto, no dejó de ser Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero el texto no nos dice en Filipenses de qué se despojó. Tenemos que sumar la palabra para poder entender de qué se despojó. Algunos dicen que se despojó de sus atributos divinos, pero al despojarse de los atributos divinos dejaría de ser Dios. Él lo que hizo fue que se despojó de su gloria. Él seguía siendo Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Pero Él, para hacer la obra de redención, no utilizó su divinidad. Todo lo que hizo, fue basado en el poder del Espíritu Santo, en la dependencia del Paracletos. Por eso cuando en Juan le dice que cuando Él se vaya era necesario que venga el Paracletos, porque Él iba a continuar una obra. Y los discípulos iban a hacer una obra mayor que el Señor Jesucristo. Mayor en el sentido de que ustedes saben que la obra de Cristo en los días de su carne solo fue en un área geográfica. ¿Cuál? Israel. Solo fue enviado a las ovejas de la casa perdida. ¿De dónde? De Israel. Pero ya ahora el Espíritu Santo, a través de todos los cristianos, a través de todos los ministerios, ya está haciendo una obra en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta en la obra del Espíritu Santo, en la vida de Jesucristo. Dependió siempre del Espíritu Santo. Entonces, la aplicación para nuestra vida es cada vez más, nuestra vida empieza a tener un color diferente. Y ese color lo va a dar el Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo va a hacer que los cristianos seamos, ¿qué? Espirituales, seamos neumáticos. La particularidad de los cristianos carnales, sarquinos, es ¿cuál? No hay dependencia del Espíritu Santo. Su obra es una obra, aunque hable de Dios, predique a Dios, tenga una apariencia de piedad, hay una particularidad que no tiene el sello y la dirección del Espíritu Santo. Esa es la obra de los carnales, ¿sí? Pero nosotros, como hijos de Dios, queremos ser cristianos maduros, queremos ser cristianos espirituales, porque esa es la medida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando para producir cristianos maduros. El cristiano carnal es una anormalidad, no es lo normal. Lo normal es que un cristiano sea un cristiano que madure,
que pueda percibir las cosas espirituales y que su mente sea una mente espiritual. Y en eso está trabajando el Espíritu Santo. ¿En qué? En llevar eso a una realidad. Bueno, entonces continuemos. Recuerda que en la reunión anterior leímos nosotros Juan 14, donde el Señor Jesucristo le decía a los discípulos que no se turbaran. ¿Por qué? Porque Él iba al Padre a preparar muchas moradas. Y recuerda que dijimos que esas muchas moradas se iban a conseguir cuando Él se fuere. ¿A dónde? A la cruz. Al ir a la cruz, iba a venir el Espíritu Santo después de su obra de redención y ascensión en cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Al venir entonces el Espíritu Santo, iban a haber muchas moradas para el Padre. La primer morada eterna para el Padre es el Hijo. En los días de su carne, el único tabernáculo donde el Padre moraba plenamente era en el Hijo. Pero cuando resucita y asciende, termina su obra de redención, ya hay muchísimas moradas del Padre, ¿cierto? Entonces, en ese mismo contexto, volvamos a Juan 16. Hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Juan 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto es muy parecido a lo que estaba haciendo Pablo, tomando a los cristianos, encarcelándolos, a los de la secta de los nazareos según él, y los estaba encarcelando. Y él creía que estaba, ¿qué? Rindiendo servicio a Dios, ¿sí? Y harán esto, ¿por qué lo hacían? Porque no conocen al Padre ni a mí. Esa era la razón por la cual Pablo hacía lo que hacía, porque no conocía al Padre revelado en el Hijo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Era necesario que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuviera una culminación para que diera paso al ministerio de alguien más. ¿Quién? El ministerio del Espíritu Santo. Él iba a continuar la misma obra que inició nuestro Señor Jesucristo, pero como ya Él se iba en cuerpo, ya no iba a estar con ellos. Entonces el Señor Jesucristo empezó a enseñar a los apóstoles a poder vivir sin su presencia visible. Por ejemplo, cuando estaban reunidos los 12, ya después de haber resucitado el Señor, estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos, y entonces el Señor hizo algo, apareció en medio. Y entonces los apóstoles se asustaron y pensaron que era un fantasma. Entonces hay algunos hermanos muy serios que han dicho que el cuerpo resucitado tiene una particularidad: materializarse y desmaterializarse, por lo que sucedió con lo que el Señor Jesucristo hizo esa noche. Pero aunque yo respeto a los hermanos, yo no comparto esa posición, porque lo que yo veo en lo que sucedió es que el Señor hizo una promesa a los discípulos. ¿Y era cuál? Que Él iba a estar con ellos todos los días, y que donde había reunido 2 o 3, ahí estaba Él. Entonces, ¿qué es lo que hizo en ese momento? Darle una realidad a lo que Él le dijo cuando estaba con ellos antes de ser muerto. Su promesa. Entonces apareció para que fueran afirmados los corazones y entendieran que donde están ellos, reunidos alrededor de Él, ahí está Él. Para que ellos aprendieran a vivir sin su presencia visible. ¿Sí me entiendes? Entonces ya cuando Él se fuese, ya no estaría Él en persona, en carne, en el nuevo cuerpo, sino que ahora estaría Él en el Espíritu, en el corazón de los discípulos. Y el Espíritu Santo iba a continuar el mismo trabajo que empezó el Señor Jesucristo. Entonces, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, o sea, si no fuere a la muerte,
si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué pasaría? No daría mucho fruto, ¿cierto? Entonces era necesario que ese grano de trigo cayese a tierra y muriese. ¿Para qué? Para que el Consolador, si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Ya dijimos en la reunión anterior que la palabra griega parakletos es una palabra muy amplia que no podía ser traducida de una única manera, sino que hay diferentes maneras de traducirla. Entonces, por eso la Biblia textual, en este caso, lo translitera y tú lees el paracleto, no lees consolador. Significa abogado, el que está a un lado para ayudar, el que está a un lado para consolar, ¿cierto? Pero el Consolador no vendría a vosotros si no me fuere, mas si me fuere, os lo enviaré. Ya leímos también que el Paracletos es enviado de parte de ¿quién? Del Padre, pero también es enviado de parte del Hijo. Procede del Padre, procede del Hijo. Y cuando Él venga va a hacer algo. Mira que aquí está utilizando el pronombre Él. Es una persona, no es una fuerza como dicen algunas organizaciones religiosas sistemáticas sectarias. Es una persona porque se contrista, porque se alegra, ¿sí? Porque enseña, porque instruye. Entonces el Paracletos es un Él. Cuando Él venga, está hablando el propio Jesucristo, cuando Él venga va a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo iba a hacer lo mismo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo mismo. Convenciendo al mundo de ¿qué? Arrepiéntanse de sus pecados, el reino de los cielos se ha acercado. Si se arrepienten de sus pecados, entonces ¿qué va a suceder? Se le va a aplicar mi justicia, la justicia que el Hijo ganó por medio de su muerte redentora. Justificados pues por la fe. Pero si no creen a mi obra, entonces va a haber un juicio para el que no crea en la obra. Lo que le está diciendo el Señor a través del Espíritu es que si ellos creen la obra de Cristo, van a salir de Adán, porque en Adán hay un juicio y una condenación. Pero si salen de Adán y se pasan a Jesucristo, entonces va a haber una justificación para la vida, hermanos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo cuando viniese en el corazón de la iglesia iba a hacer el trabajo que continuó el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. De decirle, mundo, usted está en pecado. Mundo, si no se arrepiente de ese pecado, va para el infierno. Pero mundo, si se arrepiente de ese pecado, va a haber una justicia que es en Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando viniese el Espíritu Santo, iba a traer todo lo que el Hijo hizo. Iba a comunicar e iba a fortalecer al creyente para que el creyente pudiese dar testimonio acerca de Cristo en medio de cualquier situación. Por ejemplo, recuerda que los discípulos aún después de la resurrección estuvieron encerrados por miedo a los judíos. Pero el Señor también le dijo que estuvieran en un solo lugar para que cuando viniese la promesa del Padre. Pero mire que estos hombres tuvieron un cambio muy drástico cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, de una manera económica. Ya no eran aquellos miedosos, ya eran aquellos que negaban al Señor, ya eran aquellos que en plena fiesta de Pentecostés se levantaron a dar testimonio del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a volver a leer Juan 7, 37, que lo leímos en la reunión anterior, porque vamos a mirar un aspecto del Espíritu Santo en su economía. Recuerda que estuvimos haciendo la distinción en la Trinidad económica y esencial, ¿cierto? Juan 7, 37, esta es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, antiguamente en esa fiesta el sacerdote tomaba una copa, se creía que era de oro, iba subiendo las escalas para el templo con agua, ¿cierto? Y entonces en ese contexto, en ese último día de la fiesta, dice el Señor, primero escribe Juan, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Entonces Juan escribe esto, ahora vamos a leer lo que dijo Jesús, que también escribe Juan.
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, o sea, va a explicar qué significa venir a él y beber, al que tiene sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué sucederá? De su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Entonces, lo primero que se debe hacer para que los ríos de agua viva corran, ¿qué se debe hacer? Es beber. Primero se bebe creyendo en Él, para que después desde el interior haya una manifestación y un fluir del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Pero recuerde lo que dijimos en la reunión anterior. Si el creyente está habituado al pecado, si el creyente no se quiere separar del pecado, no quiere hacer morir lo terrenal, va a suceder que va a cortar el fluir del Espíritu Santo en cada corazón. Amén. Verso 39. Entonces Juan nos va a explicar qué se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba acerca de estas cosas. Juan 7:39. Esto dijo, o sea, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vamos a leer la Biblia textual. Ya recuerde que hicimos unos comentarios en la reunión anterior acerca de este versículo. Juan 7, versículo 39 de la Biblia textual. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, y presta atención cómo traduce la Biblia textual, porque todavía no había Espíritu. Esa es una de las traducciones más correctas que puede existir. ¿Por qué todavía no había Espíritu? Bueno, la pregunta es, ¿el Espíritu siempre ha existido? Afirmativamente. Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente. Nunca puede ser quitado, ¿cierto? Pero entonces cuando se refiere que todavía no había Espíritu, es en el sentido que todavía el Espíritu no había tomado de todo lo que hizo Jesucristo. No había tomado de su fortaleza, de su victoria, ¿cierto que sí? De haber vencido al pecado, de haber vencido a la muerte, de haberse encarnado y pasar por el sufrimiento, por la pasión, por la crucifixión, por la resurrección. Todavía el Espíritu Santo no había tomado eso. Por eso dice todavía no había Espíritu. O como dice Casiodoro de Reina, de la Biblia de 1569. No era el Espíritu no era. Pero no era en qué sentido, en su sentido económico. No era en el sentido que todavía Cristo no había sido glorificado para tomar de todo lo que Él hizo. Por eso el Espíritu Santo aún no era, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu tomase de todo eso, entonces ¿qué iba a suceder? Se lo iba a comunicar a los creyentes. Vamos a mirar muy rápidamente, yo sé que ya conocemos esto, vamos a mirar por tipología en el tabernáculo de reunión este aspecto de tomar de la obra del Hijo en los días de su carne para aplicarla al creyente. Vamos a ir a Éxodo 30, vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer Éxodo 30, versículo 22. Entonces el contexto es que Dios está recibiendo de Dios la revelación de cómo debe entonces hacer el tabernáculo de reunión, con sus medidas, con sus entradas, con sus utensilios, ¿cierto? Éxodo 30, versículo 22. Entonces hay un subtítulo que pone las sociedades bíblicas. El aceite de la unción y el incienso. Entonces hay dos cosas que trata esta perícopa, pero nosotros solamente vamos a considerar por causa del tema lo del aceite de la unción, ¿cierto? Habló más Yahvé a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Tomarás, lo primero, hay que tomar, ¿cierto?
que es precisamente lo que hizo el Espíritu Santo. Tomarás especies finas de mirra, 1, excelente, 500 ciclos, y canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500 según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas de 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Aquí vemos nosotros cómo el Moisés también está hablando del Espíritu Santo, de una manera tipológica. Entonces hay 3 medidas de 500. Alguien me dirá, no hermano, pero había una de 250 y otra de 250. Son 3 medidas de 500 y la mitad es partida en 2, ¿cierto? Los hermanos entonces han entendido que esas medidas hablan acerca de la obra de Dios. Dios el Padre, el Hijo y del Espíritu. Pero el que fue a la cruz para ser molido y partido por nuestros pecados, ¿quién fue? El Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esto que se va a tomar para poder hacer el aceite de la santa unción. Que esto es el Espíritu Santo en su aspecto económico. Ya Moisés estaba hablando de una manera velada de la obra del Espíritu Santo. Entonces empieza diciendo primero, mirra excelente de 500 ciclos. Ustedes saben que en la muerte, que cuando vinieron los sabios de Oriente, trajeron al niño Jesús, que entre las cosas que trajeron mirra. Y la mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Incluso al Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Fue embalsamado con mirra. Entonces, ¿de qué habla la mirra? Habla acerca de la muerte del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué iba a tomar el Espíritu Santo? De la muerte del Hijo de Dios. ¿Sí? De 500. 2. Y de canela aromática la mitad. Esto es 250. Entonces, ¿qué hace referencia en la canela aromática? Es la fragancia del olor de la muerte de Cristo. Porque no hay un olor más grato para el Padre que la obra de su Hijo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Noé salió del arca y Noé ofreció un holocausto. ¿Recuerda Génesis 9? Y la particularidad del holocausto ya en la revelación de las leyes sacerdotales, nos damos cuenta que el holocausto tiene una particularidad. Nadie podía participar de él. Se quemaba todo para Dios, ¿cierto? Y entonces la figura del humo subiendo, entonces era como un olor fragante para Dios, no el olor del humo. Lo que pasa es que está hablando por figura y por sombra y por tipología. En lo que se agradaba el Padre es que él veía por anticipado la obra de su Hijo. Entonces Noé sale del arca y ofrece un holocausto. Y la Escritura dice muy claramente que subió como olor fragante ante el Señor. A eso se refiere entonces este segundo aspecto de la canela aromática. La fragancia del olor de la muerte de Cristo. Un holocausto que fue un olor grato al Padre. Porque recuerde que en Levítico empieza a hablar de los diferentes tipos de sacrificios acerca de la obra de Cristo. Y el primero, ¿cuál es? Es el holocausto. Y el holocausto no se entregaba por pecado, sino por satisfacción, por agradecimiento. Entonces el Hijo se dio primeramente fue al Padre, ¿cierto? La segunda, de cálamo aromático, la primera era canela aromática y la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, ¿cierto? ¿A qué se hace referencia entonces el cálamo aromático? El cálamo aromático es una caña que se levanta en medio del barro, de la laguna, de un lugar inhóspito, donde es muy difícil que crezca la vida. ¿A qué hace referencia a eso? A la resurrección del Hijo de Dios, que se levantó de un lugar muy inhóspito que nadie se había levantado por sí mismo. ¿Dónde? La muerte. El diablo tenía el dominio y las llaves de la muerte.
Y los que salieron de la muerte fue por el poder de Dios. Antes de que Cristo resucitara hubo muchas resurrecciones, ¿no recuerdan? Eliseo, Elías, el tisbita, resucitó, ambos resucitaron 2 niños, ¿cierto? Otra resurrección, cuando Eliseo murió, ¿recuerdan? Que llevaban su sepulcro y entonces se tropezaron y cayeron, llevaban el sepulcro de Eliseo y se tropezaron y el cuerpo de Eliseo cayó y tocó los huesos de un muerto, de una persona muerta. ¿Y qué sucedió? El muerto se levantó. El poder de la resurrección. ¿Me entiendes? Entonces, este aspecto del cálamo aromático hace referencia a la resurrección del Hijo de Dios. ¿De dónde se levantó? De donde nadie se había levantado por sí mismo. Una de las particularidades de la muerte es que retiene a las personas por causa del pecado. Pero Cristo no había pecado, la muerte no tenía poder legal para poder retenerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a tomar para hacer el ungüento santo? El espíritu económico. Tomarás de la muerte, ¿cierto que sí? Tomarás de la fragancia del olor, tomarás de la resurrección. Y el último, de Casia 500, según el ciclo del santuario. Entonces, la casia es una resina que tiene muchas particularidades, pero una que nos interesa en relación por lo que estamos compartiendo es que tiene la particularidad de hacer huir la serpiente. ¿A qué habla eso entonces? En tipología, habla de la victoria de Jesucristo sobre los principados, sobre toda autoridad y sobre toda potestad. Bueno, todo eso lo tomó el Espíritu Santo. Todo de la obra del Hijo de Dios, su victoria, su resurrección, su ascensión, su poder, su templanza, su dominio propio, todo eso lo tomó y ¿qué hizo? Lo aplicó en el corazón de la iglesia. Gracias a Dios, ahora entendemos por qué la iglesia no puede hacer nada sin Él. Sin mí, nada podéis hacer. Ahora ya lo entendemos. Todo lo podemos es porque su misma obra fue transferida a través del Espíritu Santo que recibimos al corazón de la iglesia. Y por eso es necesario volvernos al Espíritu para depender de Él. Porque todo lo que Él hizo hijo está en el Espíritu. Y eso es lo que el creyente debe tomar. Cada vez en nuestro interior debe haber una conciencia clara de la obra del Espíritu para depender de ella. Amén, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Esto quiere decir, en lenguaje del Nuevo Testamento, vamos a Juan 14, 16, donde estábamos ahorita. Versículo 14, entonces leímos hasta el versículo 8, ¿cierto? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creíste en mí, de justicia cuanto voy al Padre y no me veréis más, Juan 16, 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, ¿cierto? Versículo 14. Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Me glorificará. La evidencia de la obra legítima del Espíritu Santo es llevar los corazones de las personas a que den gloria y honor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tú no veas ese sello en un cristiano, vas a percibir que ese cristiano no está siendo guiado por el Espíritu Santo. O si no, está en un espíritu de error, porque hay un movimiento hoy, el movimiento pentecostal, algunas ramas del movimiento pentecostal, en su mayoría, que exaltan es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vino a exaltarse a sí mismo.
El Espíritu Santo vino a exaltar a alguien más, al Hijo de Dios. No leímos todo el 13 porque lo vamos a leer en la próxima reunión. Él, el Paracleto, tiene un sentir en su interior, aunque ese espíritu es una persona y la persona ostenta una voluntad y en su interior tiene un sentir que es propio de la deidad, dar gloria al Hijo de Dios, ¿cierto? Dar gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Padre dio testimonio del Hijo: este es mi Hijo amado, a él oíganlo, ¿cierto? Y luego viene el Espíritu Santo y va a glorificar al Hijo de Dios. Pero después el Hijo glorifica al Padre, una gloria compartida en el seno de la deidad. El Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Una gloria que recircula en las personas de la deidad. No son como nosotros, queremos gloria para nosotros. No la queremos compartir con nadie. ¿Cierto que sí? Nos recuerda cuando éramos niños y teníamos algo muy rico y no queríamos compartir con ningún niño, que era que solo fuera para nosotros, ¿cierto? Pero ahora en Cristo Jesús, como hablaban nuestros hermanos en el campamento, nos habló de ser corporativos. ¿Por qué nos habló de ser corporativos? Porque Dios en sí mismo es corporativo. El Padre no le niega nada al Hijo, el Hijo no le niega nada al Padre. El Espíritu recircula todo el amor y todo lo propio del ser de Dios. Él me glorificará, y aquí viene lo que acabamos de leer. Resumimos lo que acabamos de leer. Porque ¿qué? Tomará de lo mío y ¿qué? O sea, no se quedó así, menos mal que el versículo no terminó ahí. Tomará de lo mío, o sea, ¿quién? El Paracleto iba a tomar todo lo que hizo el Hijo de Dios y ¿qué va a hacer? Nos lo comunicará, nos lo hará saber. Entonces nosotros debemos saber por la revelación del Espíritu Santo cuál es la obra de Jesucristo para tomar siempre de ella. ¿Sí me entiendes? Señor, estoy viviendo esta experiencia. El Hijo de Dios la venció. Tomo de lo del Hijo de Dios para vencer las cosas que Cristo venció. La pregunta es, ¿cuántas cosas venció Cristo? Todo. Confía en mí porque yo he vencido el mundo, todas las cosas. Señor, no he podido con aquel pecado. El Hijo de Dios, dice la Escritura en Primera de Pedro, que aquel que ha muerto en la cruz ha vencido el pecado. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros como cristianos tenemos tantas cosas que hay veces no las tomamos porque no las sabemos. Y por eso es necesario conocer el testimonio de la palabra para conocer la obra de Jesucristo, que son las provisiones de Dios para nosotros. ¿Sí? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Leemos un versículo para poder dilucidar un poco esto, solamente muy panorámico. Primera vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo 1. Vamos a leer solamente el versículo 7. Sí, segunda de Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Recuerda a Israel en el desierto? Cuando empezó la monarquía, que empezó con Saúl, y entonces los filisteos mandaron su paladín, Goliat de Gat, medía casi 3 metros, 2.47, 2.50, y todo Israel, ¿cómo estaba? Temblaba las rodillas, cobardes, ¿cierto? Entonces viene un niñito, 13, 14 años, y viene y lo ve. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese incircunciso va a sufrir las mismas consecuencias que el oso y el león cuando enfrentaron contra mí. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Dinamis, poder, de amor y dominio propio. Solo leímos este versículo para elucidar muy rápidamente, porque es un aspecto muy amplio, la obra del Hijo de Dios. Entonces, todo esto fue comunicado a nuestro espíritu. Dominio,
poder, ¿cierto que sí? Amor. Entonces Dios suple todas las necesidades que nosotros tengamos. Si soy una persona temerosa, entonces me vuelvo al Señor, miro su obra, tengo fe en ella y tomo de su poder. Soy una persona que aún no tengo control de las emociones, de mis sentimientos, soy muy inestable, entonces mi voluntad la rindo al Señor viendo que Él nos dio espíritu de dominio propio, de control. Porque el Hijo de Dios era una persona que tenía siempre el dominio sobre sí. No se salía de sus cabales. Siempre sabía responder a cada persona como debía, ¿cierto? Era una persona que tenía control, el dominio propio se va forjando en el corazón de la iglesia. Entonces, muchos aspectos más. Hay muchos más para hablar. Entonces a Timoteo se le dice, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Yo coloco un ejemplo un poco chistoso, pero para que me entiendan. ¿Sí? Toma mano, echa mano de la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Echa mano, es como si metiera la mano al interior y sacara lo que necesitamos para nuestra vida, por decirlo así, ¿cierto? No es que literalmente va a ser así, pero entonces miramos por fe, creyendo lo que el Señor hizo en nuestra vida, ¿cierto? Amén, hermanos, amén. Y entonces, leamos un verso en Filipenses para mirar que ya aquí se utiliza, el apóstol Pablo, estando encarcelado, utiliza otra denominación para referirse también a la obra del Espíritu. Mira cómo dice, Filipenses 1, versículo 19. Efectivamente, el Espíritu Santo, cuando llega a nuestro espíritu con minúscula, nos comunica ¿qué? Poder. ¿Se me entiendes? Filipenses 1, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Mire ahora cómo lo denomina. ¿Por qué lo denomina de esa manera? ¿Sí me entiendes? Antes Pedro lo denominó el Espíritu de Cristo que operaba en los profetas en el Antiguo Testamento. Pero aún no se le había comunicado la obra de Jesucristo, ¿cierto? Pero ahora el Espíritu toma de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, donde dice suministración, hay una palabra, voy a decir esta palabra para que sepan lo que estoy hablando. Pleno conocimiento. Epignosis. Pleno conocimiento. Reina Valera 60 traduce en 1 Timoteo 2:4, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Traduce así. La palabra griega ahí no es solamente conocimiento. La Biblia textual traduce pleno conocimiento, porque no es solamente noxis, es epignosis, un conocimiento desde arriba. Entonces aquí la palabra griega comienza con epi. Entonces se traduce plena suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa es la denominación que ahora se utiliza. ¿Por qué? Porque ahora se tomó de la obra del Hijo. La suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces lo que recibimos nosotros como ayuda es el Espíritu con la obra del Hijo de Dios. Toda su obra, lo que podamos decir y lo que no podamos decir, lo que podamos entender y no podamos entender aún de la obra del Hijo de Dios. Porque es que la obra del Hijo de Dios es incansable, es excelsa, hermano. No alcanzaríamos nosotros a comprender plenamente todo lo que conlleva esa obra, pero al menos algunos aspectos que hemos entendido, ¿cierto? Todo eso se nos aplica. Incluso lo que no hayamos visto y entendido de la obra de Cristo se aplica al corazón del creyente. Y entonces ya terminando, volvamos entonces a Juan 15, 26. En ese mismo contexto. Juan 15, 26. Sí. En el mismo contexto que hemos venido hablando en Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Sobre todo el 14, 15 y 16, porque el 17 habla de otro aspecto. Pero cuando venga el Paracleto, y mire lo que dice esta palabra, por eso sabemos que el Espíritu es una persona. ¿A quién y quién es una persona? A quien yo os enviaré del Padre. ¿El Espíritu de qué? De verdad o de realidad. O sea, el Espíritu Santo también va a hacer algo.
va a hacer que las cosas que nosotros no vemos, pero creemos por fe, puedan ser palpables y tocables. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en el partimiento del pan y llega un inconverso, ¿qué ve el inconverso? Pan y vino. Pero nosotros por el Espíritu, a través de la fe, tenemos una realidad diferente que tocamos. El cuerpo partido del Señor y su sangre derramada. Entonces las cosas que no vemos, el Espíritu Santo hace que tengan sustantividad a través de la fe. Hebreos 11:1. Entonces el Espíritu nos va a llevar a una realidad. El hermano Washmani lo mencionó también, espíritu de realidad. Incluso hay un libro del hermano Nick que se llama así, El Espíritu de Realidad, donde nos habla de lo que el Espíritu Santo hace. Utilizo este ejemplo para que me entienda. Es como si era materia lo que nosotros nos vemos y fuera tan real para nosotros, así no lo tocásemos. ¿Sí me entiendes? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre, procede del Padre y procede del Hijo, porque eso lo dice Gálatas 4:5. El cual procede del Padre, o sea, es una procedencia del Padre. ¿Qué va a hacer Él? Él, el Paracletos, otra vez, hemos leído varias veces este mismo aspecto del Paracletos. ¿Qué va a hacer? Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el sentir del Espíritu Santo como una de las personas de la deidad es una. ¿Y es cuál? Dar testimonio de la obra del Hijo de Dios. Lo dio a través de Moisés, porque recuerde lo que dijo el Señor a los fariseos: si le creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si sumamos la palabra, la Biblia dice que los santos hombres de Dios escribieron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no solamente en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo dio testimonio del Hijo de Dios. Ya en la antigüedad Moisés daba testimonio de Jesucristo. Y mire lo que escribieron todos los apóstoles y profetas, dando testimonio acerca del Hijo de Dios. Salmo, honrar al Hijo para que no se enoje, por decirlo así. ¿Sí me entiendes? Entonces el Espíritu Santo va a hacer algo, va a dar testimonio del Hijo de Dios, de su obra. Por eso nosotros incansablemente predicamos acerca de Jesucristo. Por eso Pablo decía, pues yo la verdad lo que predico es a Jesucristo y a este crucificado. Debemos ser monotemáticos. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ese es el sentir del Espíritu Santo. Ese es el sentir que va a producir en el corazón de la iglesia. Dar testimonio acerca de la obra del Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios es glorificado, ¿quién más es glorificado? El Padre también es glorificado. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, hermanos, vamos a detenernos por el día de hoy. Después continuaremos un poco más hablando acerca entonces de la neumatología, de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a agradecerles al Señor que nos concede este tiempo para compartir la palabra, hermanos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos testimonio acerca de tu Hijo por el Espíritu Santo. Señor, hoy entendemos un poco más acerca de tu obra y gracias a eso, Señor, nos volvemos al Espíritu para depender siempre de su obra, Señor. Gracias porque todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana vencedora se halla en ti, se halla en tu Espíritu y se halla en nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos. Síguenos abriendo tu palabra en nuestro corazón para dar testimonio acerca de ti, Señor. Bendecimos tu palabra, oramos para que sea honrada en nuestros corazones, sea guardada y pueda dar mucho fruto en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos.